Ya estamos de regreso, vamos de inmediato entonces con el sociólogo, director de tuinfluyes.com y académico de la Universidad Central, Axel Callis. Axel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, Mirna, a todas ¿cómo se llaman los que ven este programa? Cibernautas, Cibernauta, yo también diría au- auditores, televidentes, cre- lo que tú quieras, feligresía tuya, mucha de ella. todo. Además que después tú sabes que este material sigue circulando en redes sociales. Ahí es donde se Eh, me pierde. Sí, no, nunca encuentro nada. Me no dicen, vas a oye, te vi en tal parte. Ah, ya, y no No, sé. pero yo me voy a encargar de que lo veas. Axel, a ver, no sé, creo que le decía recién a mi productor periodístico, yo creo que este país estamos a punta de rabotril con todo lo que está pasando, ¿no? Y uno no termina un tema, seguimos con otro, y esta es una especie de como montaña rusa, ¿no? Pero que hoy día tiene un epicentro, y ese epicentro es la moneda. Quiero preguntarte, ¿cómo ves este nuevo caso, la denuncia y las características que ha tenido para partir conversando? Em, a ver, yo me pierdo un poco con los detalles de este caso, porque yo tomé una decisión ya hace un rato que la política judicial, es decir, esta política que está viviendo Chile desde hace un año y tanto, yo diría que partió con el caso Convenio, donde los tribunales de justicia, las cautelares, las personas esposadas, son lo que acaparan, o sea, a ver, voy a decirlo de esta forma, es Ya. tal la ausencia de ideas y de proyectos políticos que la política judicial se transformó en el nuevo campo de batalla de los bandos. Y eso es una gran pérdida para el país, es una gran pérdida para la nación y una gran pérdida para las personas más vulnerables. Que la política se haga a través de los tribunales, a través de los fiscales, a través de los abogados. Y yo creo que eso no tiene nada que ver con que nos escandalicemos eh, o nos sorprendamos con los casos. La pregunta es por qué se continúa, aparte de lo judicial, haciendo la política dentro de los casos. Es decir, siempre aparecen de inmediato las acusaciones constitucionales y esto, el problema es que nos distrae como país y lo estoy diciendo bien responsablemente porque me dediqué, por ejemplo, a ver qué es lo que había pasado en Estados Unidos por mientras acusaban a Bill Clinton. Esto fue el Ya. lunes. Y en Estados Unidos, cuando acusaron a Bill Clinton, el país siguió discutiendo la agenda de ese minuto. O sea, no se paralizó el país, ni la política, ni la legislatura, en pos de concentrarse en lo que decía o no decía Mónica Lewinsky. Que es un caso, yo diría que el único caso que me acordé así como directo. Eh, entonces, dos cosas. Un aprendizaje, sí, hay que siempre sorprenderse y escandalizarse por los casos que lo ameriten. Dos, no pueden ser estos casos el campo de batalla ideológico de las izquierdas y las derechas y los distintos sectores. Es decir, eh, esto como a mí me sorprende que el Partido Republicano de inmediato le empieza a dar y, y claro, la, el propósito de lo que estamos mirando es, yo veo, por ejemplo, es darle al presidente para dejarlo casi inhabilitado en su último año para que se presente nuevamente. Yo creo que hay un propósito estratégico, que puede ser para la oposición, puede ser un objetivo estratégico importante, pero eso no se puede hacer a costa de no darle cauce a la agenda que la ciudadanía está esperando. Y no me refiero a una agenda identitaria ni una agenda, eh, llamémosle, sacada del programa de Nicolás Maduro, sino que me refiero a que se resuelva de alguna forma el tema de las pensiones, el tema de las listas de espera. Y todo lo que tiene que ver con educación, que a mí me tiene súper preocupado. Yo creo que el tema de la educación es lejos uno de los temas que deberíamos estar discutiendo, cómo nos está pasando por encima el siglo XXI, nosotros seguimos anclados al siglo XX. Es decir, millones de cosas que deberíamos estar conversando como sociedad y no lo estamos haciendo. Uf, ahí Em, tenemos harto tema.
Y Claro, lo sí, último, como una introducción, sí, claro. claro, y cuando uno, y esto es una reflexión mirando Estados Unidos, la última elección, de estas doctrinas que acá en Chile se conocen como woke, estas doctrinas, por ejemplo, que sucumbieron absolutamente en la última elección norteamericana, estas doctrinas como el mundo woke, de, donde una de ellas es hay que creerle a la víctima, me refiero a como sea, es decir, siempre hay que creerle a la víctima ante la denuncia. Y eso salió en la última elección en Estados Unidos en varias partes, sobre todo en las de gobernadores, donde los estados son... Y eso está cayendo por todas partes, o sea, se está desmoronando como doctrina se apunta, y lo digo bien responsablemente, como una doctrina identitaria. Esta idea de que toda denuncia es verdadera o toda denuncia tiene un valor en sí mismo, eh, porque en el fondo lo que se está ahora dando es el estado de garantía que tiene toda persona de tener una defensa. Ya, ahí Em, tú, espérate, déjame y preguntarte algunas eso lo cosas quiero que, decir porque eso tuvo sí, una consecuencia electoral en Estados Unidos entre miles de temas. exacto. Ya, ahí Punto, me quedo. ya, está muy bien. Es que déjame preguntarte varias cosas, porque es evidente que lo que ayer hablábamos con José Joaquín Brunner, cuando él decía hay una guerra de guerrillas instalada en esta pasada, es la oposición de hoy, así como lo fue la oposición de ayer con Piñera, la que no da tregua y según su punto era, el objetivo es paralizar al gobierno, paralizarlo, que no avance y que en definitiva quede tan claro ante la ciudadanía que hay que cambiar este gobierno que por supuesto en las próximas elecciones se elija al sector que hoy día es oposición. Pero esto tiene costo. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es el límite? ¿Te fijas o no? Porque más allá de los detalles de la denuncia, que ya lo conversamos con nuestro editor general, ¿cómo logramos que volver a aquella época donde las oposiciones tenían la capacidad para decir, paremos esto, no paremos en el sentido de que haya impunidad, sino que paremos esto, paremos esta guerrilla o esta guerra de guerrillas para que no se nos desmorone nuestra institucionalidad fundamental para que el país se pare? ¿Eso ya pareciera ser algo del pasado, Axel? No, porque hay un antídoto ¿Cuál? y yo lo descubrí. No, mentira. Eh, no, yo lo exponía anoche. Yo Claro. anoche estaba invitado a Libertad y Desarrollo, que es como el centro de la derecha, ahí donde fuimos a exponer. Y yo les decía que aquellos candidatos, y para eso revisen los programas, revisen las frases, las campañas, que intentaron meter al gobierno dentro de la política contingencia y electoral les fue muy mal. Es decir, y les dije anoche a una parte importante, había una parte importante del Instituto de Libertad y Desarrollo, les dije, si la estrategia es demoler al gobierno, eso no tiene que ver con el triunfo electoral del 2025. O sea, como oposición pueden demoler al gobierno, o sea, siempre es legítimo en términos de la lucha política, pero eso no necesariamente los conduce a redituar, entre comillas, tener utilidades electorales en el próximo periodo. Son dos cosas que son distintas. La opinión pública ya tiene una percepción absolutamente estabilizada de lo que es el gobierno, y la suerte de los candidatos, y lo digo me da una como lata tener que poner como evidencia, Ujú, está desanclada de lo que le sucede al gobierno. Es decir, tanto Rodrigo Bondaca, tanto Claudio Rego, tanto René Zafirio y otros más que triunfaron teniendo, llamémosle, entre comillas, adversidades electorales de base, ujú. eh, mm, cada vez que lo sacaron a la ronda diciéndole ustedes que eran de gobierno, la gente no pescaba. Entonces, esa táctica de demoler al gobierno es muy mala porque demuele a la institución que viene después también. Es decir, y esta lógica de guerra y guerrillas, que es como lo que se le ha llamado la doctrina revanchista, de yo me vengo, tú te vengas, yo te vengo, y por lo tanto caemos como una especie de, de Romeo y Julieta, donde hay dos familias que se van a pelear por los próximos 500 años, lo único que hace es hundir al país. Entonces, acá no es
que prevalezca la lógica de los acuerdos para sacar una agenda identitaria. Acá lo que tiene que prevalecer es una lógica de acuerdos para sacar los temas, porque el temor de la derecha es que los acuerdos conduzcan a lógicas identitarias. Y ahí hay un error. Yo creo que el error está en pensar que todo acuerdo va a llevar a una política identitaria. Y me refiero a una política identitaria, la derecha lo pone identitaria como algo del extremo. Y lo que yo creo que lo que hay que hacer, o lo que se debería hacer, es poner la política para buscar soluciones en donde hay que buscarla, que en el Parlamento, a través de las legislaturas. Entonces, ese negocio del revanchismo, la guerra guerrilla, como tú le quieras poner, conduce inevitablemente al subdesarrollo más agudo que pueda tener este país. Es decir, nos hace retroceder en casillas. Pero Ya, hay evidencia que las personas que insisten en eso les va mal electoralmente. Y por eso es que hay que eso difundirlo. Es decir, demoler al gobierno no hace que tú te refuerces. Al revés, lo que hace es que tú te desvías de la atención de lo que la ciudadanía quiere. Cuando la ciudadanía, y perdona que lo ponga, ¿mm? dice, o muchos decimos, que ganó la moderación, no es la moderación en términos del centro político. Lo que es, hay que darle un cierto contenido a ese concepto. Dale. ¿Mm? Lo que ganó es aquellas personas que tienen buena gestión porque conversan con los otros. Ojo, los que ganaron de lado y lado son personas que conversan con los adversarios, que son alcaldes, core, son personas que están al otro lado y logran soluciones. ¿Te das cuenta, no? Soluciones Claro, concretas. Eso me refiero con moderación. No me refiero a, y creo que para mí no es moderación, intentar meter agendas de otros países, tanto como de Maduro, como no sé, de la extrema derecha rusa en Chile, o el trampismo meterlo en Chile. O sea, meter lógicas que no nos pertenecen y nos desvían desde el sentido propio de lo que hay que desarrollar hoy, que es tratar de claro. ponerse de acuerdo para llegar a alguna parte. Ya, déjame preguntarte, Axel Callis, estamos conversando con el sociólogo y director de tuinfluyes.com. Axel, veamos la figura del presidente, cómo queda con todo esto. Hay una imagen que a mí me llamó mucho la atención, que fue el día en que, el domingo, cuando triunfa Claudio Orrego, y él hace un punto de prensa en La Moneda. Se lo ve muy solo. Te lo digo, esto es una mirada muy subjetiva, por supuesto, pero aparte de estar solo, hay una puesta en escena, digamos, que creo que no fue afortunada desde el punto de vista de los asesores, que esa es otra historia, pero que tiene que ver con un presidente que se lo ve muy solo. Uno, dos, que no se lo ve anímicamente muy bien, porque era como para salir arriba. Oye, pucha, imagínate, en medio del caso Monsalve y el oficialismo en la práctica gana 10 gobernaciones y arrebata además a la Araucanía, que es clave para la derecha. Y O sin sea, embargo, se perdona, lo... Dime. el oficialismo, llamémosle la no derecha, sacó Claro, más votos. Perdona, es la primera elección que gana con voto obligatorio. Esto debería haber sido fiesta para el gobierno y para la centroizquierda e izquierda. Fiesta. Tienen 50.000 votos cuando tú sumas los votos de los gobernadores. Es decir, no es la hemorragia de que te asegura la presidencia. Lo que sucedió el domingo, Mirna, es que apareció una luz que te pone en competencia. No te asegura nada, pero te pone en competencia. Y eso, yo estoy de acuerdo contigo. Yo cuando a mí me tocó estar al aire a esa hora, y yo veo salir el presidente con un discurso, voy a decirlo a la chilena, extremadamente aburrido, solo, sin ningún tipo de nada, o sea, un discurso como si hubiera estado hecho como para la derrota, así como, eh, salvo por el tema del entendimiento y cosas así, pero era un discurso que intentó bajar contenidos regionales cuando la gente quería escuchar cuál era como la relación que había entre ese momento con el triunfo de las 10 gobernaciones y de tener más votos y tener más población gobernada. Entonces a mí me da la impresión, y esto es mi hipótesis casi freudiana, claro. y lo digo desde esa perspectiva, es que el caso Monsalve ha eh, generado un daño en el estado de ánimo del corazón del gobierno muy profundo.
Yo siempre, y lo conversamos en algún minuto, yo siempre he afirmado que la salida de Manuel Monsalve fue la salida de uno de los pilares de la moneda. Es decir, acá, ¿y por qué dije freudiana? Porque siempre está la imagen de que hay un padre y una madre siempre detrás de cada gobierno. Y en este caso, de una u otra forma, Carolina Toá es como la mamá de todos estos chiquillos, perdón que lo ponga así, y Ujú. Monsalve con Marcel son como los padres, así son como los que ponen la gobernabilidad y el orden dentro de la casa, y perdón que lo ponga esa figura, y la caída de Manuel Monsalve es una caída de un pilar principal que yo creo que no termina de convencer anímicamente a los que están y trabajan a diario con él. Yo creo Ya, que eso no se han podido recuperar. Yo lo digo de esa forma. correcto, no se han podido recuperar. ¿Y yo aquí tú ves algún Y eso vínculo, más allá del daño que ha ocasionado en términos políticos. por Estoy supuesto, hablando de lo anímico, de lo anímico. anímico? Y desde ese punto de vista, ¿ves semejanzas con el caso Cabal? Veo semejanzas en lo anímico, sí. Veo algunas semejanzas en lo anímico. Eh, Como en esta cosa de, como, porque son cosas como más de cercanía, más de afectos. No se mueven en el plano, porque no se mueven en el plano de la razón, y porque a lo mejor las personas creen que uno, o en la política, no, todo es cálculo, no. En la política, de hecho, la mayoría, o sea, de hecho, es la irracionalidad lo que tiende a marcar a muchos políticos y políticos, los actos irracionales, las vehemencias, los impulsos, pero a lo largo de casi 2 años y medio, 3 años, yo creo que surgen confianzas, surgen amistades, surgen aprender a jugar, surgen como estar seguro de que si había cualquier problema, Manuel Monsalve en alguna vocería lo iba a resolver en términos de catástrofe, en términos de dar tranquilidad. Es decir, era un componente, una pieza fundamental en el día a día de la moneda. No, tremendo, no, sí, mira, ese va a ser un caso que va a penar y acompañar hasta el último día, pues sí, es imposible que no sea así, digamos, ¿no? Pero déjame preguntarte, porque dijiste algunas cosas que quiero retomar, no del caso mismo de esta denuncia, que todavía, como dice el cliché, está en desarrollo, este tema, ¿no? Esta noticia. Quiero irme a lo que tú señalaste, porque tú dices, había elementos para celebrar, y te leía y te escuchaba también en otro medio cuando tú dices que la oposición, perdón, que el oficialismo sumó 5 millones, mira, no, no tengo el número exacto, tú lo tienes, de cuántos votos sumó el oficialismo en esta elección de gobernadores en contraste también con los votos que sumó la oposición. Entonces, quiero preguntarte eso, ¿cómo que ha afectado el oficialismo a pesar de todo el caso Monsalve y de toda la crisis que ha sacudido al gobierno? Es que, es que ahí es donde exige, o sea, aparece el error de diagnóstico. Mira, ¿Ya? lo que tenemos ahora es que hay un electorado que son 15 millones, de los cuales votan 13, que son los como los que van a estar más habitués en voto obligatorio, que es enorme cantidad, un 85%, 84, 83%, em, que no opera una gran parte de ellos, y lo digo no todos, una gran parte de ellos no opera con la lógica de la agenda, de la agenda diaria, no opera con la lógica de gobierno-oposición o izquierda-derecha, se salta y va de republicano al PS, del PS republicano, es decir, rompe y se transforma en un electorado flotante que puede bascular para cualquier parte, y eso es lo que está en disputa. Y lo que hubo el domingo es que una parte importante de ese electorado que había votado nulo en algunas otras elecciones, algunos habían votado por el Partido Republicano el 2023, ahora votan por personas de la centroizquierda e izquierda. Y lo que termina existiendo o termina dándose es que eh, cuando tú sumas los dos bloques, como si estuviéramos haciendo una segunda vuelta presidencial, la izquierda, centro-izquierda, en la suma de todos los candidatos de primera y segunda vuelta de gobernadores, la centro-izquierda tiene 60, 80 mil votos más que la derecha. 5 millones, 800, o sea, puedo dar, pero en el fondo es un empate.
un empate donde la centroizquierda tiene una gotita más, pero es un empate. Y un empate lo que hace es poner en, en la competencia algo que parecía definido mirando la elección del año pasado de los republicanos que bajaron dramáticamente y van en un partido que está ya entrando en régimen como el resto, es decir, va rumbo a, ya tiene un 14% y seguramente va a quedar un poquito más abajo en la próxima elección. O sea, se está normalizando como un partido más, pero le entró el aire, el alma al cuerpo, es decir, hoy la presidencial está absolutamente abierta. ¿Y cuál es el problema que tiene el oficialismo? Es que no tiene candidato. ¿Y cuál es el problema que tiene Evelyn Matei? Que tiene techo. Es decir, la varita mágica de transformar todo lo que ella tocaba en ganadores de segunda vuelta, eso no existió. Evelyn Matei tiene yo diría que un problema de estar estacionada hace mucho tiempo en los mismos porcentajes y no crece, en torno al 25, 26, 27, da lo mismo. Y eso se parece cada vez más a lo que fue Joaquín Lavín en el 2021. Esas candidaturas que duran mucho rato, pero que no evolucionan. Entonces, y eso abre los apetitos a personas que están cerca de esos sectores políticos, como para decir, mira, eh, voy a decirlo entre comillas, huelo sangre. O sea, acá nadie se le habría presentado a Joaquín Lavín en el año 2021 hasta que apareció Sebastián Sichel y le ganó. ¿Te das No, cuenta, no? y totalmente, pero déjame decirte que ahora también aparece la figura de Francisco Orrego, ¿no? Que podría eventualmente disputarle una primaria, ¿no? Es muy paradojal, porque por un lado ella pone todo su capital político y le sale esto de este candidato, ¿no? Que Renovación Nacional igual ahí le abrecen los dientes porque dice, pucha, a lo mejor no nos gusta tanto su estilo, pero nos puede dar rédito, sin más lejos sacó 2 millones de votos. Claro, pero, claro, ese es como, claro, 2 millones en una lógica que la derecha siempre va a saber, siempre va a estar en la duda que si hubiera llevado a alguien mejor, a lo mejor le habría ganado. Claro. Pero los millones de votos que sacó la centroizquierda e izquierda son con nombre y apellido. No son votos, no son votos ciegos, no son votos al sector, como sucedía con Frey el 93, que la gente puso Frey, pero no conocían a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, conocían el apellido Frey. Es decir, antes hacía confianza en la marca. Los votos que sacó la centroizquierda e izquierda tienen nombre y apellido, y muchos de ellos son muy moderados o son muy regionalistas. Entonces, no es cosa de decir que los votos están para cualquiera. Hay que construir esa escalera de votos, y en ese sentido es el mayor problema que tiene el oficialismo, que no tiene ninguna persona hoy que tú digas puede construir esa escalera que se enfrente a Evelyn Matei, y es un problema grave, porque aparentemente que el único que podría hacerlo es Claudio Rego, y según lo que él ha declarado en distintas partes, no estaría disponible. Yo creo que otra cosa es, no sé, en abril, mayo, cuando eh, el deber patriótico a lo mejor aparece y me imagino que lo va a pensar dos veces porque esto es como antiguo, y lo quiero decir bien, bien, yo creo que es bien antiguo eso de pensar que el electorado se va a enojar porque tú en realidad ganaste una elección y vas a probar suerte en otra cosa. Yo creo que esas No, cosas, está difícil. es difícil, pero puede Sí, ocurrir, o sea, pero claro, eso lo que te quiero decir es que parte de los votos de esos 5 millones y tanto que tiene la centroizquierda son con nombre y apellido, personas moderadas, personas que muchas de ellas que entendieron que esta elección, el ánimo de la sociedad había cambiado y claro. el ánimo ya no está en la pelea chica ni en la trinchera. Sí, déjame terminar con algo muy necesario también para cerrar, que tiene que ver con cuál es la lectura que tú haces sobre el rendimiento del Frente Amplio en estas elecciones, en qué pie quedan pensando en lo electoral el próximo año. O sea, ¿cómo proyectas en definitiva el debate presidencial que se pueda dar también en el Frente Amplio y particularmente el liderazgo de Boric y eventualmente la posibilidad o no de que se convierta efectivamente el alcalde Bodanovich en una figura electoral presidencial? Es que la lección es que aquí las personas estuvieron por sobre sus marcas. Mm, Es que eso es muy importante. Las personas son más que, o sea,
tanto Bodanovich, no sé, todos los ejemplos que tú puedes poner de buena gestión, eh, son personas que están por sobre, lejos, por sobre los partidos que lo adjudican, o sea, o que lo sostienen. Hoy hay 103 alcaldes electos independientes. Esos 103 alcaldes no salieron por ser independientes, salieron por el nombre y apellido que tienen. No sé si me explico, Mina, porque cuando tú buscas y analizas a los 103 alcaldes independientes, te das cuenta que el 70-80% de ellos son militantes políticos que no están inscritos. Claro. Cuando tú analizas, y perdona que te ponga este ejemplo que es como muy claro, cuando tú te pones a analizar los gobernadores que salieron electos el domingo pasado, tú te das cuenta que de esos gobernadores, 6 son de partidos políticos, RN, UDI, hay 10 que son independientes, pero tú dices, Carvajal, en Tarapacá independiente, no, pues no es independiente, una persona que viene del mundo del PPD, de Soria, o Ricardo Díaz, una persona que estuvo en RD, que fue independiente y ahora es PPD, o Miguel Vargas en Atacama, que es yo diría que el más socialista de los muchos socialistas que hay en Atacama, o no sé, o Sergio Yacamán. Yacamán, o sea, Yacamán es un hombre Chile Vamos de la UDI que ha estado ahí, que entonces esos son los independientes que las personas creen que son todas personas con una trayectoria y con partidos políticos. Que no estén inscritos en un partido no quiere decir que sean independientes. Entonces, esta como neutralidad es absurda y por lo tanto las elecciones siguen teniendo un componente de mucha personalidad, pero esencialmente es el carácter, la trayectoria, la experiencia, lo que está marcando el Claro. periodo y sobre todo los resultados, la gestión. Y eso es válido para el Frente Amplio, por Y supuesto. eso es absolutamente válido para el Frente Amplio. A lo mejor no ganó muchas de las comunas que apostó, pero sigue teniendo, ahora el Frente Amplio sigue teniendo un problema, voy a decirlo en términos juveniles, como se decía en mi época, heavy, de Mm. bajada territorial, es decir, ellos hacen, y perdón, yo veo que la mayoría hacen políticas desde el celular, o decir, o sea, no les cuesta esto de involucrarse en los territorios con la cultura de las personas, o sea, desde la cultura básica. Eso que tiene la UDI, que tiene el PS, que tiene el PC, los radicales sacaron un 6% concejales, les fue muy bien, porque tienen y están inmersos en un colegio, en una escuela, en un liceo, siguen los bomberos siendo algunos masones, o sea, son parte de nuestra cultura y el Frente Amplio no ha bajado a esa cultura. Ya, pues, Axel, oye, si realmente te estrujamos aquí en esta entrevista, Sí, Axel pero que Callis. usted me hizo Ah, muchas preguntas, pues Mirna, me, pero me es tiró. que hace tiempo que no teníamos la conversación que nos gusta tener, pues, Axel, contigo, y además que súper interesante porque han pasado muchas cosas y particularmente la elección de este domingo, ¿no? Así que, mira, un respiro hasta la próxima elección, pero vamos a estar conversando sin duda contigo y además siguiendo muy atentamente los resultados de tu encuesta que todos los meses nos entrega muy buenas Ya estamos orientaciones. encuestando, a sale el próximo Ah, martes. muy Viene, bueno. viene muy sabrosa. Ah, vamos a estar atentos entonces con esa encuesta. Axel, muchas gracias como siempre. Que tengas buen día. Muchas gracias, chao, chao, nos Gracias, vemos. cuídate. Bien, pues saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. En el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampán por elmostrador.cl y que tengan un buen día. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones,
el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.